en el norte del país, no Nueva Zelanda. Y yo, tuve el privilegio de trabajar dentro de un centro regional de este país por 4 años y medio. Ese centro es el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas de La Serena y Coquimbo. Y en la parte final de mi presentación voy a hablar un poquito sobre ese centro y su rol en nuestra comunidad en la región de Coquimbo. Pero por la mayoría de mi presentación voy a hablar sobre las montañas en esta región, específicamente los glaciares, la nieve, las cosas que normalmente no pensamos cuando pensamos sobre la región de Coquimbo, pero para nosotros son tan importantes para nuestra economía, nuestras vidas y todo. Bueno, y antes que comienzo, quiero agradecer mi equipo también, porque en ciencia normalmente y especialmente en las regiones, sin equipo no podemos hacer ese trabajo. Entonces, gracias a ellos que en ese momento están a 4.500 metros arriba del nivel de mar y en el sur, en Antártica también. Gracias. Bueno, para comenzar, la región de Coquimbo, la región 4 de este país, tiene 3 tipos de profesiones importantes. Es la minería, aquí agricultura y el pesca. Y un tercero del trabajo en esta región es compuesto por la minería y agricultura. Y las 2 fuentes de empleo tienen una gran importancia para este país en general también, porque en rigor la minería vale como 60% de las exportaciones de ese país y la agricultura es como 22% de la exportación. Entonces, nuestra región es como en comparación con las regiones del norte es bien importante en términos del PIB de ese país. Y bueno, las 2 industrias, la minería y agricultura, usan la mayoría del agua disponible también. El agrícola usa alrededor de 73% del agua en este país. Entonces, realmente necesitamos tener una idea sobre la seguridad de ese recurso, como James habló durante la mañana. Y además, debemos tener una perspectiva al futuro sobre el uso de ese recurso. Bueno, para enfocarnos en la región está compuesta de 3 provincias. El Elqui en el norte, el Limarí en el centro y Choapa en el sur. Los 3 tienen componentes montañosos, pero están compuestos un poquito distintos cada uno. Además, en las 3 regiones tenemos agricultura de distintas variedades y además minería. Bueno, en términos de la disponibilidad de agua en ese país, cada región tiene acceso distinto. Eso es la disponibilidad por región, disculpe por la imagen. Y esa escala es logarítmico. Eso significa que este valor aquí en las regiones en el sur tiene hartas veces más agua que aquí en el norte. Entonces, cuando vemos región 4 o Coquimbo, estamos bien baja en términos de la disponibilidad de agua, especialmente cuando pensamos sobre las industrias. Cuando comparamos la disponibilidad de agua con la demanda, como James mostró antes, la demanda en nuestra región es más alta que la oferta. Y eso significa que el manejo del recurso es bien importante y además debemos tener una idea bien fuerte sobre el fuente de esa agua, ¿ya? Entonces, cuando convertimos estos gráficos en un mapa, eso es sobre
la explotación de agua en la zona norte. Eso es la región de Coquimbo. Podemos ver, por ejemplo, en Limerick ya estamos sobrepasando nuestra habilidad para dar más agua. Y en cada de las 3 provincias de la región tenemos la misma situación. Y esto significa que estamos comprometidos un poquito sobre el manejo de ese recurso en la región. Bueno, ¿y qué significa eso? En los últimos 4 años, creo que en la región metropolitana, fue una sequía. Pero en mi región fue los últimos 7 años. ¿Y qué significa eso? Bueno, construimos grandes embalses en la región, en cada de las 3 provincias, pero si vimos la trayectoria del agua dentro de los embalses entre 2008 hasta hoy, bueno, la trayectoria no es tan buena. Y cuando pensamos que no sabemos cuándo vamos a tener el próximo El Niño, y esto significa que no sabemos cuándo vamos a tener ese evento muy fuerte que James mostró más temprano, no sabemos cuándo podemos regresar a esa situación con tanta agua para la agrícola, etcétera, etcétera. Esto significa que para saber si podemos continuar en nuestra manera de ahora, debemos saber más sobre la fuente de agua y sobre cómo podemos usar esa fuente en una manera más sofisticada o más pensada para mejorar ese tipo de situación. Bueno, entonces todos sabemos que en el norte no hay tanta lluvia. En mi ciudad, la ciudad de La Serena, tenemos un promedio de 80 milímetros de agua cada año, pero en rigor con ese gráfico de James sabemos que la situación normal es más como 40 milímetros cada año. Y en las montañas el promedio es más como 130. Tal vez esos números no significan mucho a ustedes, pero son bien bajos. Cuando pensamos sobre el sur en Patagonia, alcanzamos a tener más como 5 o 6 metros de lluvia. Entonces la diferencia es bien grande, bien grave, ¿ya? Entonces, si no hay lluvia, debemos sacar agua de algún lugar y en rigor sacamos agua de la criosfera. ¿Qué es la criosfera? La criosfera es todas las aguas que quieren congelar. ¿Qué significa eso? Eso es todo entre las capas de hielo, por ejemplo en Antártica o Groenlandia, hasta cuando tenemos una capa de hielo sobre un río, ¿ya? Y todo entre medio está la criosfera. En la región de Coquimbo tenemos 3 fuentes principales de agua congelada, las cuales son la nieve, glaciares y glaciares rocosos. Bueno, espero que todos sabemos qué es la nieve, ¿sí? ¿Sí? Ya. Glaciares son como ríos de hielo y voy a mostrar la diferencia entre nuestros glaciares en el norte y los glaciares de Patagonia en un rato más. Y la tercera tal vez un poquito más oscuro. Los glaciares rocosos son la mezcla entre rocas y hielo. Normalmente son geoformas que tienen como un corazón de hielo. No son glaciares con una tapa de sedimentos, son otro tipo de forma. Son más como el permafrost, ¿ya? En ese momento tenemos los 3 en términos de permafrost de verdad. No hemos encontrado nada, pero hay algunas como partes sospechosas que tal vez tienen permafrost de verdad, que tal vez conocen de Alaska o ese tipo de lugar. Bueno, en términos de los glaciares en mi región, son bien distintos a la vista del sur, ¿ya? Estamos bien acostumbrados a ver glaciares terminando en el mar, bien grandes, bien lindos, que mueven muy rápidamente, forman icebergs y todo, pero en mi región la situación es un poquito distinta.
Los glaciares en el norte son mucho más chicos, mucho más lentos, mucho más fríos que los glaciares en el sur y en rigor en muchas partes del mundo. Los glaciares en el norte son a veces así. Eso es el glaciar Teparo, lo cual es justo con el paso Agua Negra, arriba en el Valle de Elqui. Tal vez si van a San Juan desde La Serena a la izquierda, puede ver esa vista muy bonita. Recomiendo ese paisaje. Y la parte bien especial y bien espectacular de esos glaciares es que forman penitentes. Y los penitentes son cosas así. Realmente, bueno, el nombre viene desde los monjes, porque ve como filas de monjas con todo arriba y como bien linda, bien como bonita. Y la parte interesante sobre esta región y esta forma es que ellos solo crecen en áreas bien secas, como mi región, y en lugares donde ponemos más masa por sublimación, donde el hielo o nieve convierte directamente al gas, no pasa por agua. Y además necesitamos condiciones bien especiales para fumarlos. Necesitamos un poquito de nieve nomás, energía de radiación solar muy fuerte para producir energía y además penitentes. Pero esto significa que hay solo algunos lugares en el mundo donde encontramos ese tipo de forma. Y eso significa que realmente en el mundo creo que hay como 3 personas estudiando ese tipo de forma. Y esto significa que para entender las glaciares de esta región necesitamos poner mucha fuerza para entender eso primero, para usar modelos como normales para predecir cuánto agua vamos a tener en el río abajo. ¿Ya? Además, si va por el paso Agua Negra durante noviembre, va a haber nieve al lado del calle, el camino, y puede ver penitentes justo al lado del camino. Entonces, realmente recomiendo venir a mi región como turista, gastar un poquito de plata en La Serena primero y después va a ver los penitentes. Ciencia, turismo, justo. Bueno, por mucho de esa presentación voy a hablar sobre ese lugar, como justo con Glaciar Teparo en el Valle de Elqui. Y esta cuenca termina en un embalse La Laguna, la cual es como la cabeza del río Elqui. Entonces, con esta mini cuenca vamos a recibir mucho del agua que usamos para producir pesca, etcétera, etcétera, abajo. Entonces, un lugar bien importante, creo yo, para la comunidad chilena. Bueno, en esta cuenca tenemos glaciares y glaciares rocosos y nieve allá. Simplemente por un poquito de contexto, el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas tiene un grupo de meteorólogos y ellos instalaron la red más densa de Chile en la región de Coquimbo. ¿Ya? Esta red tiene como 35 estaciones propias de SEASA y 3 de esas estaciones están aquí arriba, en la cabeza del Elqui. Aquí en La Laguna, otro justo con Glaciar Teparo y otro justo con el paso Agua Negra. Ese va a tener importancia un poquito más allá, pero bueno decirlo ahora cuando tenemos un mapa. Bueno, aquí en esa cuenca, un poquito chico esa cuenca, tenemos alrededor de 320 glaciares. 100 glaciares blancos, 224 glaciares rocosos. Eso es usando datos de un inventario de la DGA. ¿Ya? Y ese número es bien sorprendente, creo yo, porque normalmente cuando pensamos sobre el norte es solo desierto nomás, pero hay algunas fuentes de agua allá.
Obviamente, cuando pensamos sobre la área de los glaciares en términos y la frecuencia de los glaciares, tenemos hartos glaciares bien chicos y no tantos grandes. Y en rigor, el glaciar Taparo es casi un tercero del hielo de esta zona, ¿ya? Para poner los números en contexto, el glaciar Taparo tiene el volumen más o menos equivalente a como 35 estadios de fútbol, ¿ya? Entonces, si agregamos estadios, como así. Entonces, no es tanto, pero es algo, por lo menos. En términos de los glaciares rocosos, tenemos ese número, sabemos el área porque podemos dibujar alrededor de las formas en un mapa, pero de rigor no sabemos cuánto hielo hay dentro de los glaciares rocosos. Tenemos algunas estimaciones, entonces ese volumen realmente es una estimación como de un vacío nomás, no es algo bien fijo porque es tan difícil como vamos a ver. Saber cuánto hielo hay dentro de ese tipo de forma. Bueno, en términos de la investigación que hicimos en CIASA sobre los glaciares y fuentes de agua en esa región, por lo cual hay esa situación tan especial con los penitentes, los glaciares rocosos, etcétera, etcétera, realmente nuestra ciencia está bien básico, bien puro, porque sin las mediciones, sin los datos básicos, por ejemplo, cuánto hielo hay, cuál es la manera en que sublima o derrite, sin ese tipo de información no podemos dar una respuesta sobre cuánta agua vamos a tener en el río en cualquier año, ¿ya? Entonces, nuestros objetivos tal vez leen un poquito simple, pero como vamos a ver, no son tan simples para responder. Bueno, un poquito de teoría primero. Un glaciar, cuando estudiamos glaciares, es muy parecido a una cuenta corriente, ¿ya? Tenemos los inputs a nuestra cuenta, espero, los cuales son precipitaciones. En otras regiones tal vez tenemos avalanchas, nieve que viene desde los lados de los glaciares, etcétera, etcétera, pero en el norte solo precipitación. Tenemos nuestra como sacas de la cuenta, las cuales para nosotros son sublimación y deshielo de la superficie. Y para nosotros, sublimación es bien clave. Normalmente en los glaciares en Chile Central o el sur no necesitamos pensar nada sobre sublimación porque el aire es bien húmedo, entonces no hay ese tipo de proceso. Pero en el norte eso es un gran pérdida de nuestra cuenta, ¿ya? Eso es como equivalente de no sé cuántos pares de zapatos de alta calidad, ¿ya? Eso es la razón por que tal vez tener mujeres en terreno no es buena idea. Bueno, sacar demasiado plata de la cuenta. Bueno, no sé. Entonces, desde ese cálculo de los inputs, outputs, como una cuenta, podemos calcular un balance de masa. Entonces, cuando hablamos sobre como el disminuyendo de los glaciares o la extinción de los glaciares, estamos justamente hablando sobre eso, ¿ya? Cuando pedimos masa de un glaciar, esto significa que como un cuenta corriente, que nuestros como outputs son mucho más grandes que nuestros inputs, ¿ya? Y la reversa. Entonces, por ejemplo, en las edades de hielo tenemos la situación donde la precipitación es mucho más alta que las pérdidas. Bueno, ¿cómo medimos eso en terreno? Bien entretenido, y eso es la razón por que tengo chicos a 4.500 metros ahora. Tenemos dos tipos de mediciones principales. Una es para medir cuánto nieve recibimos en el invierno. Y obviamente no podemos mandar a alguien para como esperar arriba hasta que hay nieve y medir cada
centímetros de nieve, entonces vamos a fin de temporada y medir cuánto nieve hay en el fin de invierno para tener una idea sobre cuánto nieve recibimos durante un año. ¿Ya? Después, durante el verano, vamos a medir la pérdida de esa masa y medimos si solo pedimos la nieve que recibimos en el invierno o si pedimos hielo también. Normalmente en los glaciares como que comportan bien, solo necesitamos poner una baliza nomás y medimos el cambio de esa baliza. Pero con penitentes la situación es un poquito distinta porque con los puntos, obviamente distintas partes de los penitentes como disminuyen en una manera distinta, en una tasa distinta. Entonces debemos poner ese tipo de barra y medir entre la barra y la superficie para tener una idea sobre el cambio de masa. Usando los dos tipos de información podemos calcular la balance de masa y bueno, eso es el balance como fin de invierno, balance fin de verano y el balance neto. ¿Ya? Hay problemas obvios con ese tipo de método. ¿Ya? Normalmente hacemos 1 o 2 pozos para decir cuánto nieve hay durante el invierno. ¿Ya? Y con esos 2 puntos debemos extrapolar para todo el glaciar. ¿Ya? Después tenemos ese tipo de marco para medir la ablación. En Glaciar Toparo tenemos 5 marcos de ablación. Y con los 5 marcos debemos decir cuánta ablación tenemos en todo el glaciar. ¿Ya? Y como la gente de la montaña sabe, las condiciones arriba no son bien cómodas ni amigables ni nada. Entonces de los 5 marcos tal vez vamos a tener mediciones buenas de 3 o 4 marcos. ¿Ya? Entonces ya estamos en una situación como mala para tener una idea buena sobre el balance de masa. Por eso usamos ahora un LiDAR terrestre para medir la superficie del glaciar año a año. ¿Ya? Un LiDAR terrestre es como un escáner láser que mide la distancia entre yo y el objeto. Y con eso podemos estimar los cambios de la superficie. Pero el problema con ese tipo de técnica también, en Toparo, solo podemos ver como esta porción del glaciar. Entonces aún no tenemos una idea buena sobre todo el glaciar. Pero obviamente podemos usar satélites o algo de ese estilo para medir los glaciares. Con un satélite normal, solo vimos los cambios de área, no los cambios de volumen. Entonces no podemos usar eso. Si estamos como la gente buena del Centro de Estudios Científicos de Valdivia, tenemos nuestro propio avión y podemos volar con un laser escáner para hacer las mismas mediciones, pero en mi región no tenemos esa posibilidad, entonces estamos así. Entonces más plata para las regiones. Bueno, este tipo de medición, y además eso es un poquito simplificado porque hacemos modelación también sobre la tasa de fusión, la tasa de sublimación, etcétera, etcétera. Podemos hacer un cálculo más o menos nomás sobre la contribución de los glaciares a las cuencas. Entonces tenemos una idea sobre la contribución del Toparo y pensamos que es solo 5% del agua que recibimos en el fondo de la cuenca, pero en el verano hasta 15% del caudal en el río Elqui. Entonces, durante el verano realmente es una contribución importante para una región que no tiene mucha agua, 15% es harto, pero en términos anuales no es tantos. Pero en rigor, en los años más secos, los glaciares son mucho más importantes que en los años
más húmedos. Entonces pensamos que en los años bien secos ese número puede alcanzar a más como 20 o 25% del caudal. Entonces, algo bien importante. Pero sabemos las limitaciones del estudio, entonces aún tenemos trabajo que hacer. Quedan 5 minutos. En términos de los glaciares rocosos, eso es nuestro principal problema, que tenemos 225, sabemos cuánto hielo hay dentro de uno de los glaciares rocosos arriba, ¿ya? Y desde ese glaciar rocoso sabemos que es alrededor de 30% hielo, y debemos hacer el mismo cálculo con ese número. Entonces, obviamente, estos números son mucho más en el aire que el glaciar, ¿ya? Entonces, tenemos harto que hacer en este tema para juntar conocimiento sobre el comportamiento hídrico arriba. Bueno, y la parte más importante de la región, o para la región, evidentemente, obvio, si glaciares son 15%, glaciares rocosos 2%, el resto la nieve. En la región de Coquimbo podemos tener nieve sobre 2.000 metros, la cual es esta línea aquí, y hay alrededor de 36% que puede recibir nieve durante un año, ¿ya? En términos de saber cuánta nieve recibimos, podemos usar en este momento imágenes satelitales para ver dónde está la nieve en un momento u otro. Eso es el resultado de ese tipo de cálculo para el año 2013. Bueno, desafortunadamente pasamos el primer evento, hablando, pero el evento del 18 de mayo del año pasado, lo cual fue mi fecha de matrimonio, creo que eso es bien bonito, juntar nieve con amor en el corazón. Pero la parte impresionante para mí es que si vemos el Elqui, la nieve se viene y se va rápidamente, porque las imágenes son diarios, ¿ya? Entonces, cuando pensamos, bueno, el aire arriba bien seco, y si la nieve se va rápidamente, esto significa que esa nieve, tal vez, no poca profundidad, y la otra sublima, ¿ya? Entonces, la contribución de la nieve al río en algunas épocas depende mucho en la profundidad de la nieve, ¿ya? Porque cuando hay poca profundidad, se va. Cuando pusimos eso en un gráfico un poquito más fome de cada provincia, vemos que en cada año en el Choapa, en el sur de la región, recibimos casi la misma monto de nieve. Eso es en términos de área, no en términos de volumen. Pero en el Elqui la historia es muy distinta, ¿ya? Especialmente en los últimos 2 años recibimos mucho menos nieve que en años anteriores. Y esto tiene implicaciones muy graves para el manejo de agua. Y además, como James dijo esta mañana, no sabemos cuándo vamos a tener el Niño o no, o cómo va el próximo invierno. Entonces es bien difícil decir si el próximo año vamos a tener esa situación o vamos a regresar a esto otro. Entonces eso es nuestra realidad en el norte, como es bien incierto. En términos de calcular el volumen de nieve, eso es solo la distribución. Debemos saber algo sobre la profundidad de nieve. Y sin un escáner láser para medir la profundidad especialmente, solo podemos medir en algunos puntos nomás. Entonces, en los 3 puntos que yo mostré en el Elqui, y tenemos alrededor de 3 más en toda la provincia, tenemos puntos para medir la profundidad de nieve y además la precipitación que cae arriba, ¿ya? Y algo bien bueno para nosotros ahora es que
Para mejorar nuestra habilidad de medir precipitación, tenemos una estación dentro de una red de estaciones de la Organización Mundial de Meteorología, la cual es uno de 3 puntos en el hemisferio sur para mejorar nuestra habilidad de medir precipitación. Entonces, es algo bien bueno para nuestro centro, para nuestra región, para el país. Está involucrado en este tipo de estudio, lo cual trata de mejorar mediciones, lo cual significa que en regiones secas como nuestras, tenemos la habilidad de decir, bueno, esta medición es buena, ese otro tipo de medición es mala, entonces vamos a invertir en este tipo de medición y podemos confiar en los datos. Y eso es la parte importante y difícil normalmente de decir. Bueno, estamos en el mapa. Después, cuando sabemos algo sobre la distribución de nieve y la profundidad de nieve, necesitamos saber algo sobre la densidad de nieve para saber cuánto agua hay dentro de ese como pocillo de nieve. Y por eso hacemos pozos como sobre un glaciar para medir la densidad de nieve. Bueno, la DGA tiene un programa en las regiones con nieve para medir en un lugar, una vez al año, la densidad de nieve y la profundidad de nieve en un lugar. Con ese tipo de datos y con un dato nuestro, debemos decir cuál es la densidad en toda la región. Y con eso debemos saber o debemos calcular cuánto agua tenemos disponible. 1 minuto. Ya. Bueno, con esa información debemos calcular las cosas y entonces es obvio, es bien cierto cuánto nieve hay, es bien cierto cuánto agua hay en las montañas en nuestra región, pero aún debemos manejar este recurso. Entonces, una pregunta mía de hoy es como con tanta incertidumbre en las mediciones, en los cálculos, etcétera, etcétera, ¿cómo manejamos ese recurso? ¿Cómo pensamos sobre el desarrollo de leyes, de reglas, de reglamentos, sin esa información tan importante de la cabeza de las cuencas? Entonces, realmente espero que alguien en esta sala pueda ir, pensar y desarrollar algo como bien inteligente sobre el uso de recursos o sobre cómo debemos pensar en futuro sobre el manejo de verdad. Bueno, finalmente, ¿qué es el CIASA, el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas? Creo que mis compañeros van a hablar un poquito sobre el programa regional de CONACYT, pero sin ese programa, lo cual tiene un centro de investigación en cada región, centros de excelencia, sin la gente en la región, pensando sobre la región, realmente no podemos responder a las preguntas de las regiones. Entonces, de verdad, quiero empujar un poquito nuestro mensaje de esta mesa, que la regionalización de ciencia en este país es bien importante, porque sin eso no vamos a avanzar como país. ¿Ya? Tener 80% de los recursos para ciencia en el capital, disculpa, pero es casi una vergüenza. ¿Ya? Debemos abrazar a nuestros compañeros de las regiones para responder a las preguntas de todo el país. ¿Ya? Porque en las regiones, sí, tenemos esa visión regional, pero podemos tener un impacto global como la gente del capital. Gracias.